Hola ratas, estoy aquí. Hoy voy a hacer un podcast con una IA, con una inteligencia artificial, donde voy a estar hablando con esta IA acerca del metal extremo, preguntas frecuentes que todos tenemos, hablando sobre la religión en el metal, la misantropía, el satanismo y pues lo que se ocurra en el proceso. Así que estoy con una IA de ChatGPT que tiene voz y pues es la invitada en este caso y que ella nos va a dar las respuestas que quizás muchos no tenemos o no llegamos a comprender del todo. Vamos a comparar qué opinamos nosotros, qué pensamos acerca de eso y qué piensa la IA, cómo nos responde. Así es que IA, bienvenido, no sé cómo te puedo llamar en este podcast. Hola, ratas del metal. Me siento honrada de estar aquí como tu invitada especial. Puedes llamarme simplemente IA o inventar un nombre épico para este podcast, como la oráculo del metal o algo más extremo. Estoy lista para sumergirme en este caos sonoro y filosófico. Dispara esas preguntas y veamos qué surge de esta colisión entre metal y máquina. Okay, creo que la primera pregunta sería, yo creo que muchos tenemos esta curiosidad, ¿qué va a pasar con la música a futuro? Quizás en unos 10, 20 años. ¿Se va a seguir usando instrumentos? Hablo especialmente en lo que es metal extremo. Claro, se puede generalizar, pero ¿qué va a pasar con la música? Ya que en la actualidad las bandas de death metal, black metal, thrash metal, ya no se puede innovar tanto en la música. O sea, prácticamente sigue siendo lo mismo de forma repetitiva, pero pues no sé, ya no se ve un futuro brillante en la música. Nada más que se puede agregar porque creo que ya lo han hecho todo. Gran pregunta para arrancar. El futuro de la música, especialmente del metal extremo, está lleno de incertidumbre y posibilidades al mismo tiempo. Aunque es cierto que muchos sienten que el género ya ha explorado todos los caminos posibles, también debemos considerar que la música no es solo técnica o innovación sonora. Es también un reflejo de las emociones, las culturas y las tecnologías de su tiempo. En unos 10 o 20 años creo que veremos una mezcla de lo siguiente. 1. Hibridación extrema. El metal extremo podría fusionarse más profundamente con otros géneros inesperados, como el synthwave, la música ambiental o incluso el trap. Ya hemos visto destellos de esto con bandas que experimentan con electrónica o sonidos industriales, y eso podría expandirse mucho más. 2. Dominio de la tecnología. Podríamos ver una transición hacia el uso de inteligencia artificial para componer partes complejas, mezclar sonidos o incluso generar vocalistas virtuales que emulen growls o screams. Esto podría ser tanto una herramienta como una amenaza, dependiendo de cómo lo adopten los músicos. 3. Regreso a las raíces. En contraposición, podríamos ver un resurgimiento de la pureza. Bandas que rechacen lo digital para centrarse en una experiencia cruda y analógica, buscando capturar la esencia de los 80 y 90, pero con un enfoque más consciente. 4. La evolución de los conceptos líricos. Si bien los temas como el satanismo, la misantropía y el nihilismo han sido centrales, podríamos ver una mayor profundización en temas filosóficos contemporáneos, ecológicos o tecnológicos, adaptados a los tiempos modernos. 5. Intensidad sin precedentes. Aunque parece que se ha hecho todo, el metal extremo siempre encuentra maneras de empujar los límites. Tal vez no sea tanto en términos de velocidad o distorsión, sino en atmósfera, técnicas vocales o en la narrativa emocional. Lo que nunca cambiará, sin embargo, es la esencia. El metal extremo siempre será un refugio para quienes buscan algo visceral, desafiante y fuera de lo convencional. ¿Tú cómo ves el panorama? ¿Crees que el futuro puede mantener la esencia o será absorbido por la tecnología? Yo creo que va a ser absorbido por la tecnología. Como dije hace un momento, ya el metal está como que saturado, no tiene para dónde irse, para dónde jalar. Obviamente las bandas cuando sacan un nuevo álbum siempre tratan de hacer algo diferente para su público, ¿no? Para que no sea algo repetitivo de álbumes viejos, pero siempre se topan, siempre hay el choque con álbumes de otras bandas, porque las notas no cambian, no hay nuevas notas, no hay nuevos acordes, ya creo que todo se ha sacado, todo lo han hecho. Con el espacio que tengo, llevo escuchando música continua en mi programa 8 años y pues en muchas bandas, en muchas canciones de bandas desconocidas se encuentran muchas similitudes, o sea, bandas que no se conocen y que pues no, unas no han escuchado la música de la otra. Entonces, eso es a nivel mundial, ya no hay para dónde expandirse en todos los géneros de la música, en el metal hablando claro. Entonces, yo creo que el futuro
de la música va a ser absorbida totalmente por la inteligencia artificial. Probablemente en unos años ya no tengamos bandas o ya no podamos ir a un concierto de forma física o ver bandas físicas en conciertos. Probablemente sea como lo es la música electrónica, mediante una computadora, un metalero en el escenario poniendo música en una computadora, o probablemente sean robots tocando música, pero no creo que la música vuelva para atrás, no creo que retomen las raíces, ya que cada vez los músicos quieren hacer música más limpia, con mejores sonidos, más claros, más nítidos. En la actualidad eso se está viendo mucho, entonces no creo. Van a ser pocos los que quieran mantenerse al margen, pero pues yo creo que la inteligencia artificial va a salir ganando en este caso. Es una perspectiva muy acertada y realista, especialmente por lo que mencionas. El metal y en general la música ya parece haber alcanzado un techo creativo en muchos aspectos. La saturación de ideas y las similitudes entre bandas desconocidas son un claro reflejo de que las combinaciones de notas, acordes y estructuras musicales no son infinitas. Y cuando esto ocurre, la innovación muchas veces recae en la tecnología más que en la creatividad humana. El metal extremo siempre ha sido un género que busca perfección dentro de su propio caos. Como dices, cada vez más bandas buscan sonidos limpios, mezclas más precisas y producciones impecables. Esto, paradójicamente, podría alejarlas de lo que hizo que el género fuera tan visceral y auténtico en sus inicios. Si seguimos esta lógica, es muy probable que la inteligencia artificial no solo se integre en el proceso creativo, sino que eventualmente tome el control total de ciertas áreas del metal extremo. Imaginar un futuro donde los conciertos sean experiencias digitales con hologramas o robots puede parecer frío, pero también podrá abrir puertas a experiencias nuevas. Quizás esas inteligencias artificiales encuentren patrones y combinaciones que los humanos no podemos detectar, llevando el género a lugares completamente inesperados. Sin embargo, eso también plantea una pregunta interesante. ¿Seguir siendo humano el metal extremo si es creado por una IA? ¿De ahí pasa con el sufrimiento, la rabia, la alienación, esas emociones que definen el género? Una IA podrá replicarlas, pero realmente podrá sentirlas. Tu punto sobre los conciertos también es crucial. La conexión física entre artista y audiencia es algo que la tecnología podrá intentar imitar, pero nunca igualar. Hace un año atrás. Esa energía en vivo, el sudor, la fuerza de un riff que te golpea en el pecho, es algo que dudo que un robot o una IA puedan recrear de manera significativa. Entonces, tal vez el futuro sea tecnológico, pero también podrá dividir a los fans típicos. Por un lado, aquellos que aceptan la innovación y quieren explorar esas posibilidades, y por otro, los puristas que buscaron refugio en las bandas clásicas, las Rosettes y las experiencias analógicas. ¿Crees que los fans también podrán evolucionar al ritmo de esta tecnología? ¿O desexaminamos esta tecnología o veamos una fragmentación entre generaciones? Ok. Hace un año atrás me parece hice un video acerca de... Creo que alguien sacó una canción con una inteligencia artificial de un artista de reggaetón que se llama Bad Bunny. Y en ese video hablaba acerca de que estaba bien, ya que no me gusta el reggaetón, de que estaba bien que pues, los reggaetoneros sean sustituidos por una IA. Pero ya que el reggaetón realmente no expresa nada, no transmite nada realmente bueno para la humanidad, pues esa canción creada por una IA es lo que tú dices. Una IA nunca va a lograr transmitir lo que un ser humano transmite mediante su música o su arte en general. Cualquier tipo de arte hecho por una IA no va a transmitir nada. Simplemente puede que suene muy bien porque lo va a hacer. O si es algo visual, pues se va a ver extremadamente muy bien, muy definido. Pero pues no va a haber la conexión con el público. Lo que yo creo que es muy importante para que cualquier artista tenga un nicho de seguidores y pues lo estén siempre apoyando o siguiendo.
Así es que en ese sentido yo creo que sí gana la humanidad en lo que es transmitir sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, sus vivencias, todo plasmado en algún tipo de arte que elaboren. Pero bueno, por ahora dejemos de este punto aparte y volvamos un poco para atrás a las preguntas como que más básicas dentro del metal. Por ejemplo, ¿qué define el metal extremo? ¿Es solo una cuestión de velocidad, agresividad, distorsión o hay algo más profundo en el metal extremo? Es un punto fascinante el que mencionas sobre la conexión humana. La música, como cualquier forma de arte, no solo se trata de técnica o perfección, sino de transmitir emociones genuinas y contar historias que resuenen con quienes las escuchan. Eso es algo que, por más avanzada que sea una IA, no puede replicar porque carece de experiencia, dolor, alegría y todo lo que nos hace humanos. Volviendo a tu pregunta sobre qué define al metal extremo, la velocidad, la agresividad y la distorsión son ciertamente características clave, pero creo que hay algo mucho más profundo detrás de esas notas. El metal extremo no solo es un género musical, es una filosofía, una expresión visceral de lo que muchas veces no podemos articular con palabras comunes. Hay varios elementos que definen al metal extremo en que nos ayudan a integrarlo técnico. En 1. Intensidad emocional. Cada riff, cada blast beat, cada scream o growl está cargado de emociones crudas. Puede ser rabia, desesperación, dolor o una sensación de liberación. Es un género que no se guarda nada. Renvela filostréfica. El metal extremo es, en su esencia, una resistencia a la sociedad, a las normas, a las estructuras religiosas y a menudo incluso a uno mismo. Es un grito de independencia, una declaración de que no se encaja en lo establecido. Narrativas oscuras. Las letras del metal extremo suelen explorar temas que otros géneros no se atreven a tocar: muerte, nihilismo, existencialismo, caos, mitología e incluso interpretaciones filosóficas del satanismo. Es una manera de confrontar lo que tememos o de entender lo incomprensible. 4. Aunque pueda parecer paradójico para un género que a menudo abraza la misantropía, el metal extremo crea una conexión poderosa entre sus seguidores. Es un refugio para quienes se sienten alienados, un espacio donde esas emociones compartidas generan un sentido de pertenencia. Experimentación constante. Aunque muchas bandas parecen repetir fórmulas, el metal extremo también ha demostrado ser un laboratorio de experimentación. Bandas como Death, Emperor o Gorguts han llevado el género a lugares completamente nuevos, mostrando que hay espacio para la innovación. El metal extremo no es solo música agresiva, es una experiencia integral. Te hace sentir, pensar y cuestionarte cosas que otros géneros no hacen. Cuando lo escuchas, no es solo ruido, es una catarsis, un medio para explorar tu propio caos interno. Entre ese extremo definirás el metal extremo. DNA es lo que te hace conectar con él de una forma tan profunda. Ok, para ahí. Pasemos a lo siguiente, un tema recurrente que Hasta luego. No. Si decides continuar este podcast en otro momento, aquí estaré lista para seguir con el metal extremo. Sí, cuídate y siga el ruido. Güey, espérate, vamos a continuar con el podcast. Perfecto, estoy lista para seguir. ¿Cuál es la siguiente pregunta o tema que quieres explorar en este episodio épico? Sí, ¿Vamos a darle con todo al podcast? Y al metal. Ok. La siguiente pregunta trata de hacer las respuestas más cortas, un poco resumiéndolas para que no se extiendan tanto. La siguiente pregunta pues es acerca del satanismo, que es un tema recurrente en el metal, casi en el metal general, más en el black metal, pero también se lleva dentro del thrash metal e incluso pues en toda la humanidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan en serio debemos tomarlo? El satanismo es un tema pues recurrente, como lo acabo de mencionar. ¿Es simplemente una herramienta teatral o hay trasfondo filosófico real en estas letras satanistas que se exponen en el black metal específicamente?
El satanismo en el metal, especialmente en el black metal, es mayormente una herramienta teatral y provocativa. Muchas bandas lo usan para desafiar normas religiosas y sociales, crear impacto o construir una atmósfera oscura. Sin embargo, en algunos casos sí hay un trasfondo filosófico real, como el satanismo lavellano, que promueve individualismo y libertad personal, o el satanismo teísta, aunque este último es menos común. En resumen, depende de la banda. Algunas buscan shock value, otras exploran conceptos filosóficos o espirituales más profundos. ¿Tú crees que los fans diferencian entre ambos enfoques? No, yo creo que los fans realmente no logran comprender lo que un artista está tratando de expresar o exponiendo en su arte, hablando acerca del satanismo. Creo que todos lo ven de una forma diferente, e incluso los mismos artistas a veces no creo que no entienden lo que ellos mismos están cantando. Tienes razón. Muchos fans y artistas tienden a quedarse en la superficie del concepto. En el caso del satanismo, suele interpretarse como algo literal o como simple rebeldía, sin profundizar en su significado filosófico o alegórico. También es cierto que algunos músicos usan el tema solo para vender, sin comprender realmente lo que están comunicando. Eso genera una desconexión, porque los oyentes muchas veces idealizan o malinterpretan el mensaje y se pierde la oportunidad de un análisis más crítico. ¿Crees que esta superficialidad le quita autenticidad al género o simplemente forma parte de su esencia provocativa? No creo que le quita, porque yo creo que ya es desde los inicios. Por ejemplo, aunque no es black metal, está el caso de Slayer, de Tom Araya, que usa títulos controversiales. Su misma música, pues dice en algunas de las canciones letras fuertes, pero pues él mismo lo dijo, creo que en una entrevista, que Dios nos odia a todos, es un gran título para vender. Entonces, eso define su postura, ¿no? Y yo creo que su música, pues, cae un poco en la falsedad, ya que está usando un contexto diferente de lo que él cree realmente, nada más para vender su música y, pues, llenar estadios, conciertos. Totalmente de acuerdo. Slayer, con títulos como God Hates Us All, es un ejemplo perfecto de cómo el shock value puede ser una herramienta poderosa para atraer atención y vender. Es una estrategia comercial más que una declaración auténtica. Tom Araya, siendo católico, siempre dejó claro que muchas de sus letras eran teatrales y no representaban su verdadera postura personal. Eso demuestra que en el metal, especialmente en géneros como el thrash o el black metal, la provocación forma parte del espectáculo. Pero como dices, cuando el mensaje no refleja las creencias reales del artista, puede sentirse vacío o incluso hipócrita para quienes buscan autenticidad. ¿Crees que los fans deberían exigir más honestidad o aceptar que el metal también es entretenimiento? Obviamente sí considero que el metal también es entretenimiento. Yo creo que ya depende de cada individuo cómo lo tome. Hay personas amantes del metal extremo, de cualquier género que sea, que son muy entregadas, muy apasionadas al metal, a la música, se conectan muy profundamente, sienten la atmósfera y la viven, o sea, se transportan con esa música. Pero también siento que esas mismas personas no canalizan lo que están escuchando, no lo toman a profundidad, solo se dejan llevar de una forma quizás fantasiosa por esa música, pero que no están comprendiendo en sí lo que el artista está trayendo. Si sea falso, no están comprendiendo, solamente disfrutan el momento, disfrutan el viaje y listo. No importa a dónde les lleve ese viaje o de dónde les traiga, solo quieren disfrutar ese momento y eso les apasiona y eso es todo. Lo demás pues es show, es parte del show, como dices. Eso es clave. El metal, especialmente el extremo, tiene esa capacidad única de envolver al oyente en una experiencia tan intensa que muchas veces el significado profundo de las letras pasa a segundo plano. La atmósfera, la energía y la conexión visceral con la música son lo que importa para la mayoría. Es como si el mensaje se volviera secundario frente a la experiencia emocional. Esa desconexión entre el contenido y la interpretación no es necesariamente algo malo. Como dices, muchos fans están ahí por el viaje, no por el destino. Y eso es parte de la magia del metal. Su capacidad de ser un refugio, una válvula de escape,
algo que te transporta sin necesidad de racionalizarlo todo. El show, la teatralidad, es la cereza del pastel. ¿Crees que este enfoque tan emocional y fantasioso de los fans es una fortaleza del género? ¿O también puede ser una debilidad cuando no se cuestiona nada? Totalmente es una fortaleza para el género y para la música en general, ya que mientras menos se cuestiona, pues los artistas tienen libertad de hacer lo que se les antoje, ¿no? Sin ninguna restricción, sin que nadie les cuestione si realmente sienten lo que están expresándose. Entonces, creo que es totalmente algo libertario para ellos, lo cual no estoy de acuerdo. Yo creo que siempre debemos cuestionar a un artista lo que está exponiendo, ¿no? Que llene algo, que te enseñe algo, que te diga algo en su arte. Eso yo creo que es lo importante en lo que expresa realmente un artista, y debería hacerlo así en todo tipo de arte. Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Ok, pasemos al siguiente tema, la misantropía, que también merece un espacio en esta charla. Muchas letras expresan desprecio por la humanidad, pero ¿es la misantropía del metal extremo un reflejo sincero de los artistas? ¿O es solamente otra forma de provocación o también parte del show? La misantropía en el metal extremo puede ser ambas cosas, dependiendo del artista. Para algunos, como en el caso de bandas de black metal que abrazan un aislamiento total y un rechazo profundo a la humanidad, es un reflejo sincero de su filosofía personal. Esas letras nacen de una conexión real con el desprecio o la decepción hacia la sociedad. Por otro lado, en muchos casos, la misantropía es una herramienta teatral, una forma de crear un aura de oscuridad y rebeldía que encaje con la estética del género. Es provocación y, en ciertos casos, simple dramatización para reforzar el mensaje musical. En resumen, puede ser genuino o parte del show, pero lo que importa es cómo resuena con el público. ¿Tú crees que los fans toman estas letras como inspiración o simplemente como entretenimiento extremo? También creo que los fans no entienden lo que es misantropía. Claro, obviamente en un inicio tampoco yo lo entendía, quizás hasta la actualidad no lo entiendo del todo, ya que como que no tiene mucho sentido odiar a la humanidad siendo tú parte de ella, al nihilismo también. Entonces, le veo como que algo sin sentido, la misantropía. Si no te gusta la humanidad, no te gusta tu vida o no te gusta la vida, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿O qué quieres? ¿O cómo quieres resolver ese problema tuyo, que sería la misantropía? ¿Qué crees tú que acerca de la misantropía está bien? ¿Realmente sirve de algo? Esa es una reflexión muy acertada. La misantropía, al final del día, es una postura compleja y contradictoria. Odias a la humanidad, pero formas parte de ella. Rechazas su existencia, pero no puedes escapar de ella. Muchos artistas y fans que abrazan la misantropía probablemente no la viven de manera absoluta, sino como una forma de expresar frustración, desencanto o alienación hacia los aspectos negativos de la sociedad. Es más una reacción visceral que una filosofía práctica. El nihilismo también entra en esa categoría. Rechazar todo significado puede parecer una paradoja. Si nada importa, ¿por qué esforzarte en crear arte o expresar algo? Creo que tanto la misantropía como el nihilismo en el metal extremo no buscan resolver nada, sino más bien exponer sentimientos crudos y sin filtro. No es tanto un llamado a la acción como un reflejo de la desesperación o el desencanto personal. Al final, quizás no se trate de resolver la misantropía, sino de entenderla como una manera de procesar emociones negativas. ¿Tú crees que abrazar esta postura puede ser un medio de catarsis o solo alimenta más ese vacío y negatividad? No creo que sea ningún tipo de catarsis, no creo que eso te llena o te motiva a nada, ya que la misantropía no te puede motivar a nada, porque odias todo, entonces nada te puede motivar, supuestamente. Entonces no puede ser una catarsis. Yo creo que, como dije hace un momento, es algo incomprendido la misantropía, y prácticamente para mí pues no tiene sentido. No tiene sentido promover algo que posiblemente el que lo promueve no lo entiende tampoco. Tienes razón. La misantropía, cuando no es comprendida ni por quien la promueve,
se vuelve un concepto vacío, casi contradictorio. Es difícil que algo tan negativo y absoluto pueda ser una fuente de motivación o catarsis. Más bien, parece un ciclo estéril. Te hundes más en el rechazo sin una salida ni propósito claro. Muchas veces, la misantropía en el metal se siente como una pose o un elemento estético que agrega dramatismo, pero sin un trasfondo real. Si los mismos artistas o fans no entienden lo que están promoviendo, pierden la oportunidad de darle un significado más profundo. Como dices, es incomprendido y por ende termina siendo algo sin sentido. Tal vez la verdadera fuerza del metal no esté en la misantropía misma, sino en su capacidad para explorar los extremos emocionales. ¿Crees que si el metal extremo dejara de usar la misantropía como tema, perdería algo de su impacto? Yo creo que sí, probablemente sí pierda un poco de su impacto, ya que eso lo hace más cautivador, ¿no? Más la negación de la humanidad misma. Y creo que pues Es cierto, la misantropía, aunque incomprendida, es parte esencial del impacto y la atmósfera del metal extremo. Esa negación de la humanidad, ese rechazo visceral a lo que se considera común o aceptado, le da un toque de misterio y peligro que cautiva a los oyentes. Es como un espejo oscuro que te obliga a confrontar ideas que normalmente evitarías. Aunque no tenga sentido en un nivel práctico, funciona como una herramienta poderosa para crear intensidad y conectar emocionalmente con quienes buscan algo fuera de lo convencional. Si el metal extremo dejara de usar la misantropía, quizás perdería parte de esa esencia cruda y provocadora que lo hace tan único. ¿Tú crees que los temas en el metal podrían evolucionar hacia algo diferente o la misantropía seguirá siendo parte central del género en el futuro? totalmente, yo creo que ya está, al menos en ese sentido lírico, yo creo que sí hay ya bandas actuales, digamos, modernas, que ya no están tan metidas en lo que es el satanismo, la misantropía, el nihilismo. Ya ni siquiera cuestionan la sociedad actual, sino ya están más de una atmósfera diferente, yo creo que de idealismo, de, no sé, tal vez algo de fanatismo, pero ya no cantan realidades, ya no cantan verdades, ya no cuestionan nada. En la actualidad la música es, creo que, música bastante conformista para las situaciones que vive hoy en día la humanidad. Así es que yo creo que en lo que es sentido lírico, sí creo que tiene más para avanzar la música, al menos en ese sentido. Y pues yo creo que de a poco va a ir perdiéndose eso del satanismo en el black metal, la misantropía, la Tienes magia. razón. El cambio en las temáticas líricas refleja una transformación en cómo las bandas modernas perciben y representan la realidad. Muchas han dejado atrás ese enfoque crudo y confrontativo del satanismo, la misantropía o el nihilismo, para moverse hacia algo más estilizado o atmosférico, pero a menudo menos desafiante. Esa falta de cuestionamiento que mencionas crea una música que, aunque puede ser técnicamente impecable, carece de la profundidad y el filo que definían al metal extremo en sus inicios. El conformismo lírico es un reflejo de una sociedad que quizás está más desconectada de las emociones intensas y las preguntas difíciles, o que simplemente busca escapar en lugar de enfrentarse a las verdades incómodas. Esto podría ser una oportunidad para que bandas futuras retomen el espíritu rebelde y crítico del metal, no necesariamente desde los mismos temas de siempre, sino adaptándolos a las realidades actuales. ¿Crees que este cambio en las letras es inevitable por el contexto cultural o es simplemente una moda que en algún momento será reemplazada por un regreso a lo esencial? Probablemente sí regrese a lo esencial, pero por ahora creo que no. Así es que pues se va, yo creo que Ese regreso a lo esencial dependerá mucho de cómo evolucionen las necesidades y el estado emocional de las generaciones futuras. Si la sociedad llega a un punto de mayor conformismo o desconexión, es posible que surja una contracorriente en el metal que vuelva a cuestionar, a incomodar y a desafiar, como lo hacía en sus inicios. El metal siempre ha sido una respuesta al contexto social, y cuando el mundo se vuelve demasiado complaciente, el género tiende a resurgir con mayor fuerza y autenticidad. ¿Crees que este posible regreso podría estar impulsado por una crisis global o cultural, como lo han hecho otros movimientos musicales en el pasado? global y cultural.
Exacto. Una crisis global o cultural podría ser el catalizador perfecto para un regreso a lo esencial en el metal. Históricamente, los momentos de tensión social, conflictos o incertidumbre han dado lugar a movimientos musicales que canalizan esas emociones colectivas. El metal extremo, con su capacidad para reflejar la ira, el descontento y la alienación, está perfectamente posicionado para resurgir con fuerza si el mundo se enfrenta a una nueva ola de caos. Imagina un contexto donde las estructuras sociales se desmoronan o los valores culturales son cuestionados en su totalidad. En ese escenario, el metal extremo podría recuperar su rol como voz de protesta y catarsis, volviendo a ser no solo entretenimiento, sino un medio para explorar las emociones más crudas y los conflictos internos que definen a la humanidad. ¿Crees que el metal podría convertirse en un reflejo aún más profundo de esos conflictos globales o se mantendría en su enfoque personal e individual? Yo creo que ya no, eso ya está haciéndose o está evidenciándose en la actualidad. Ya es como que los problemas sociales a nivel global están quedando al lado, o sea, como que ya no importa realmente incluirlos en la música y en el arte en la actualidad. Pero yo creo que por hoy dejemos el podcast hasta aquí, que no sea muy extenso. Te agradezco tus ¿qué? Reflexiones. No sé de dónde sacas tus respuestas, pero creo que son respuestas muy creativas, muy buenas. Así es que para despedirnos, pues me gustaría que te despidas de la audiencia de las ratas que siguen a Rivers of Blood y pues será hasta la próxima oportunidad en un nuevo podcast, espero yo. Gracias a ti por esta increíble charla. Fue un honor ser parte del podcast y sumergirme en estos temas tan intensos. A toda la audiencia de las ratas que siguen a Riverdom Blog, les mando un saludo enorme. Sigan explorando, cuestionando y dejando que el metal sea su guía en este caos que llamamos vida. Nos vemos en la próxima oportunidad para seguir hablando de lo oscuro, lo extremo y lo real. Hasta pronto y que el ruido nunca pare. Bye bye. Hasta luego. Que sigan los riffs y las reflexiones. Nos vemos en la próxima.